Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a hablar sobre escatología y específicamente vamos a estar leyendo el libro de Daniel, un libro sumamente importante para la escatología bíblica. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en sus iglesias, clases de escuela bíblica o en predicaciones o en algunos libros sobre escatología, de que de acuerdo al libro de Daniel surgirían 4 reinos mundiales antes de la llegada del reino eterno de Dios? Yo lo he escuchado, supongo que usted también. Y en esas escuelas bíblicas, en esas clases, enseñanzas, se nos ha dicho que estos 4 imperios siguen la siguiente secuencia. Primero, Babilonia, el imperio de Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor. Segundo, el imperio de los medos y de los persas, que fue el imperio que vino después de Babilonia. Después de este vino otro imperio, el de los macedonios y los griegos, el imperio griego. El cuarto imperio, según nos han enseñado, sería el imperio romano. Pero ¿qué sucede? Para llegar a la conclusión que llegan muchos de los pastores y teólogos evangélicos que enseñan eso, tienen que hacer un salto temporal desde la muerte de Alejandro Magno hasta la llegada de los Césares, y omiten toda la historia que se dio después de la muerte de Alejandro Magno. En este video vamos a estar presentando una interpretación distinta, una interpretación histórica, siguiendo la secuencia histórica de los imperios que surgieron, desde Babilonia hasta el imperio Seleucida. ¿Quién sería realmente, históricamente, el cuarto imperio mundial o la cuarta bestia que menciona Daniel capítulo 7? Comenzamos de lleno ya leyendo lo que nos dice Daniel capítulo 2. El sueño del rey Nabucodonosor. Daniel le dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño también, la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo,
y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado se mezclarán por medio de alianzas humanas. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, bronce, barro, plata y oro, el gran Dios te ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño en verdadero y fiel su interpretación. Después de esto, Nabucodonosor pues, le da un montón de cosas, reconoce al Dios de Daniel y convierte a Daniel en alguien importante del reino. ¿Ves? Ahora vamos a ver Daniel capítulo 7, la visión de las 4 bestias, que es un paralelo de lo que acabamos de leer de la estatua de Nabucodonosor. Y dice así. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Este es el primer imperio, el de Babilonia, el de Nabucodonosor. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros, 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Ahí vemos una referencia al Dios Altísimo, el anciano de días, el Elión o el Shaddai, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, muy parecido a lo que vemos en el libro de Enoc. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días,
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí el cristianismo interpretó esto como la ascensión de Jesucristo. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, del Anciano de Días, de El Elyon, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí vemos cosas similares a Apocalipsis capítulo 13. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes del imperio, del 4º imperio, que mucha gente interpreta como el imperio romano. Pero si seguimos la secuencia histórica, no es el imperio romano, sino el imperio seleucida. 10 reyes salen, y de esos 10 sale uno que es el cuerno pequeño. Y dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, contra el Elyon, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. O sea, cambiará las costumbres y la ley. O sea, las costumbres culturales y religiosas del pueblo hebreo serían cambiadas por este hombre que vendría, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Yo creo que vayamos para entender un poco el contexto de todo esto. Específicamente vamos a hablar del capítulo 7 de Daniel. Habla de la visión de Daniel de 4 reinos mundiales que van a ser reemplazados por el reino de los santos, o los santos del Altísimo, que durará para siempre. 4 bestias salen del mar, el anciano de días se sienta a juzgarlas, y uno, como un hijo de hombre, recibe el reinado eterno.
Un guía angelical interpreta a las bestias como reinos y reyes, el último de los cuales hará guerra a los santos de Dios, pero será destruido, y a los santos se les dará dominio y poder eternos. Aunque ambientados durante el reinado o regencia del rey Belsasar, como vemos en el inicio del capítulo 7, quien probablemente murió en el 539 a.C., los capítulos proféticos del libro de Daniel datan del año 167 al año 164 a.C. O sea, fueron escritos en el siglo II a.C. y no en el siglo VI o VII a.C., como enseña la tradición. Se trata de un apocalipsis, un género literario en el que se da una realidad celestial, se revela a un receptor humano. Es también una escatología, una revelación divina sobre el momento en que Dios intervendrá en la historia para inaugurar el reino final. Su contexto, texto inmediato, la historia que está detrás de toda esta simbología, es la opresión de los judíos por parte del gobernante seleucida Antíoco IV Epífanes, quien prohibió las costumbres judías, la circuncisión, el sábado, y construyó un altar a Zeus en el templo de Jerusalén. A esto se le conoce como la abominación desoladora, provocando así un levantamiento popular que condujo a la retoma de Jerusalén y el templo de Judas Macabeo. Todo esto está en Primera y Segunda de Macabeos, que forma parte de la Biblia católica y la Biblia ortodoxa y la Biblia copta. Estos libros de Primera y Segunda Macabeos no forman parte de la Biblia protestante, pero yo les recomiendo a la audiencia, que muchos son evangélicos y protestantes, a que lean lo que dicen los libros de Macabeos, donde se presenta la historia de Antíoco Epífanes IV y lo que él hizo en Jerusalén y por qué es que se le llama la abominación desoladora. El capítulo 7 reintroduce el tema de los 4 reinos del capítulo 2 que leímos al principio, que es que Israel quedaría bajo 4 imperios mundiales sucesivos, cada uno peor que el anterior, hasta que finalmente Dios terminaría con la opresión e introduciría lo eterno, el reino. Vamos a tratar de explicar esto aquí. Este es el primero de varios videos que vamos a estar haciendo sobre Daniel y sobre el imperio seleucida y sobre Antíoco Epífanes IV, el cuerno pequeño. Como les mencioné al principio, en las iglesias nos han enseñado que la cuarta bestia es el imperio romano. El preterismo enseña, el preterismo total enseña que toda la profecía bíblica se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Que ahí toda la profecía mencionada por Cristo tuvo su cumplimiento en el año 70. Y que Daniel hace referencia a la destrucción del año 70, diciendo que en el tiempo de los romanos vendría el reino eterno de Dios. Y que eso, como Jesús vivió en el tiempo del imperio romano, pues por lo tanto la cuarta bestia tiene que ser el imperio romano. Pero ¿qué sucede? El imperio romano no es la cuarta bestia. Los preteristas totales dicen que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es Nerón César.
Ellos admiten que en Daniel capítulo 8 el cuerno pequeño es Antíoco Epifanes IV, pero no reconocen que Antíoco Epifanes IV también es el cuerno pequeño de Daniel 7. Para llegar a la conclusión de que el cuarto imperio, la cuarta bestia, es el imperio romano, tú tienes que darle skip. Así como cuando usted está viendo estos videos en YouTube, que te sale un anuncio y te da la opción de skip, de saltar el anuncio. Pues eso mismo es lo que hacen los preteristas. Ellos hacen un skip, ellos saltan temporalmente y fuerzan a que el imperio romano sea la cuarta bestia de Daniel capítulo 7 y omiten todo el periodo histórico que siguió después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno era el emperador del tercer imperio, que fue el imperio que se extendió por todo el Medio Oriente, llegó hasta la India incluso. Alejandro Magno conquistó un montón de terreno siendo joven y murió apenas a los 33 años. Alejandro Magno no tuvo descendientes, no tuvo hijos, no hubo una sucesión de reyes. Lo que se hizo fue, cuando él murió, es que sus 4 principales generales se dividieron el territorio. 4 regiones. Se le conoce como el imperio Diadoco, los Diadocos o los Diadochi. De esos imperios hubieron varios reinos, hasta que llegaron los Seleucidas. Y de entre los Seleucidas apareció Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV es el cuerno pequeño que menciona Daniel capítulo 7. ¿No me cree? Vamos a ir a Segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 1. Yo quiero que usted escuche lo que vamos a leer aquí. Segunda de Macabeos nos dice claramente a qué se refiere Daniel capítulo 7 sobre el cuerno pequeño. Vamos a buscar aquí. Espérate, me disculpa un momento, que estoy buscando acá. Estoy como si fuera en vivo, así que me disculpan. Ok, vamos a ver. Estoy buscando. Era Primera de Macabeos. Estoy buscando la que no es. En Segunda de Macabeos. Es la primera, creo que es la primera. Porque habla del imperio de Alejandro Magno y el reinado de Antíoco Epifanes. Mira. Darío era el rey de los países de Media y de Persia. Esto es Primera de Macabeos capítulo 1. Primera de Macabeos capítulo 1. Si usted tiene una Biblia católica, lo busca y va a leer. Darío era el rey de los países de Media y de Persia. Fue en ese tiempo cuando Alejandro, el hijo de Filipo de Macedonia, salió de su país para pelear contra Darío y lo derrotó. Fue así como se convirtió en rey de Grecia. Después de eso, Alejandro peleó contra muchas naciones vecinas y se apoderó de muchas ciudades rodeadas de murallas y mató a varios reyes de esa región. Fue tan poderoso que logró extender su imperio hasta lugares muy lejanos. Obligó a todas las naciones derrotadas a que le pagaran impuestos y pudo hacerlo porque tenía un ejército muy poderoso.
Se quedó con grandes riquezas, gobernó a muchas naciones y durante un tiempo no salió más a la guerra, por todo lo que hizo. Alejandro se sentía muy importante y orgulloso. Un día Alejandro se enfermó gravemente y sintió que iba a morir. Entonces reunió a los generales más importantes de su ejército, los que habían sido sus amigos desde joven, y les repartió su reino. Alejandro murió después de haber reinado durante 14 años. Después cada uno de esos generales reinó sobre la parte del imperio que Alejandro le había dado. Cuando ellos murieron, sus hijos reinaron en su lugar. Mientras todos esos reyes gobernaron, la gente sufrió mucho. Los griegos habían establecido su reinado en Siria hacia 137 años. Pasado ese tiempo, surgió de entre ellos un rey muy malo, llamado Antíoco Epifanes. Era hijo de Antíoco y había estado preso en Roma. En ese tiempo aparecieron también unos israelitas, los cuales querían que el pueblo desobedeciera la ley de Moisés, porque estaban siendo influenciados por el periodo de la helenización. Estos israelitas traidores animaban a sus compatriotas para que se unieran a las naciones vecinas. Para convencerlos, decían que sus problemas comenzaron al separarse de esas naciones. Los israelitas que querían unirse a las naciones vecinas fueron a hablar con el rey para que les permitiera vivir y actuar según las costumbres de esos pueblos que no creían en Yahvé, en Dios. El rey les dio permiso de hacerlo. Por eso construyeron en Jerusalén un centro deportivo donde además se enseñaba la lengua y la cultura griega, la helenización. Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Vivían y actuaban como los que no creen en Dios o en Yahvé y se dedicaban a hacer toda clase de maldades. Cuando Antíoco Epifanes vio que su reino estaba seguro, decidió conquistar Egipto. Para agrandar su imperio, para lograrlo, salió a invadir Egipto con su poderoso ejército, sus carros, elefantes y caballos y muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, y lo hizo huir. Con su ejército mató a muchas personas y las dejó tiradas en el campo. Entonces Antíoco conquistó las principales ciudades de Egipto y se apoderó de las riquezas del país. Todo esto sigue la secuencia histórica. O sea, esto es una crónica histórica. Desde Alejandro Magno hasta Antíoco Epifanes. De la tercera bestia, la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Y esto también es prácticamente lo mismo que presenta Daniel capítulo 8. Que habla del carnero. Eso es Alejandro Magno también. Otra forma de hablar sobre Alejandro Magno. Nos dice, Antíoco conquistó las principales ciudades y se apoderó de las riquezas del país. Después de vencer a Egipto, Antíoco marchó hacia Israel y lo atacó con su poderoso ejército. Esto sucedió en el año 143. Al llegar a Jerusalén, se creía tan importante que entró al templo y se llevó el altar de oro y también el candelabro con todos sus utensilios. También se robó la mesa donde se ponían los panes dedicados a Dios, las copas y todos los demás muebles y utensilios de oro que se usaban para el culto a Yahvé. Se apoderó de las cortinas y de todo el oro que cubría la fachada del templo. También se robó el oro, la plata y los utensilios más valiosos. Hasta encontró los tesoros que estaban escondidos y se los llevó. Después de matar a mucha gente y de hablar con orgullo de lo que había hecho, vemos el cuerno pequeño que hablaba cosas contra el Altísimo, regresó a su tierra llevándose lo que se había robado. Entonces acá nos habla de un canto de tristeza por Israel, del versículo 25 al 28.
que dice: en todo el país de Israel la gente sufría mucho, los gobernadores y los jefes del pueblo lloraban a gritos, las muchachas y los jóvenes andaban muy tristes, y las mujeres hermosas se quitaron sus adornos, los recién casados entonaban canciones tristes, las novias no salían de sus cuartos, parecían estar de luto. Los israelitas sufrían mucho y se sentían muy humillados. Después de 2 años, el rey Antíoco envió a uno de sus ministros a cobrar los impuestos a las ciudades de Judea. Ese ministro llegó a Jerusalén acompañado de un ejército muy grande. Al entrar en Jerusalén, este ministro quiso ganarse la confianza de los que vivían en la ciudad. Por eso les habló con mucha amabilidad. Pero cuando los israelitas menos lo esperaban, ese ministro y su ejército atacaron la ciudad y mataron a muchos de sus habitantes. Luego destruyeron las casas, derribaron y quemaron la muralla que rodeaba la ciudad y se llevaron todas las riquezas que allí había. Además, los soldados se robaron todo el ganado y se llevaron presos a las mujeres y a los niños. Después, los soldados del ejército enemigo reconstruyeron la ciudad de Jerusalén y la convirtieron en una fortaleza griega. Le pusieron una muralla alta alrededor y torres fuertes. Allí guardaron todo lo que se habían robado de Jerusalén y también las armas y alimentos. Como vigilantes pusieron a gente malvada de otro país y algunos israelitas traidores. Otro canto de tristeza por Jerusalén. El ejército enemigo fue un peligro para el tiempo y una amenaza constante para Israel. Le faltó el respeto al templo, pues allí mató a gente inocente. Por miedo al enemigo, los habitantes de Israel huyeron espantados y se fueron de la ciudad porque se llenó de extranjeros. El templo quedó en ruinas y en completo abandono. Sus fiestas parecían funerales y el culto del sábado daba pena. La gran ciudad quedó humillada. Su humillación fue tan grande como una vez lo fue su grandeza. Su alegría se convirtió en tristeza. Ahora vemos en el versículo 41, en Primera de Macabeos, que nos habla de cómo el Antíoco impuso su propia religión al pueblo de Israel. El rey Antíoco envió un mensaje a todos los pueblos que estaban bajo su poder. En él se ordenaba que todos debían tener las mismas costumbres. O sea, impuso la helenización. Así, ningún pueblo sería diferente de los demás. Por eso, cada pueblo debía abandonar sus propias leyes y costumbres, incluyendo los que estaban en Judea, en Jerusalén. Las naciones que no creían en Yahvé aceptaron la decisión del rey. Incluso algunos israelitas comenzaron a practicar la religión del rey y dejaron de celebrar el día sábado, el cual debían dedicar el descanso y la adoración a Dios. Además, ofrecían sacrificios a los dioses de otras naciones. Para que los israelitas conocieran la decisión del rey, este envió a mensajeros a Jerusalén y a las demás naciones ciudades de Judea. En el mensaje, el rey ordenaba que abandonaran sus costumbres y se comportaran como los que no creen en Dios. Este es el cuerno pequeño que iba a cambiar los tiempos y la ley. También les prohibía que ofrecieran sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén. Todo esto para que los israelitas no respetaran lo que era sagrado para ellos, el sábado, sus fiestas religiosas y su templo. El rey les ordenaba además que construyeran templos y capillas para los dioses de otras naciones. Les exigía que adoraran a esos dioses y que les presentaran ofrendas de animales impuros como el cerdo. Porque para los judíos el cerdo es un animal impuro. También les prohibía que se circuncidaran a los niños, como era la práctica, costumbre judía. Con todo esto, el rey pretendía que los israelitas imitaran todo lo malo y espantoso que hacía la gente que no servía a Yahvé. Su propósito era hacer que los israelitas rechazaran la ley y los mandamientos de Dios. Todo aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. E hizo guerra a los santos y los venció. Lo que menciona Daniel.
Este mensaje fue enviado a todos los pueblos que pertenecían al imperio. Además, el rey colocó inspectores en todas las ciudades de la región de Judea para asegurarse de que los israelitas obedecieran todas sus órdenes y adoraran a los dioses de las otras naciones. Como se dijo antes, muchos israelitas traidores cumplieron las órdenes del rey. Por eso los que se mantuvieron fieles a Dios tuvieron que buscar dónde esconderse. Y ahora que viene la persecución de Antíoco. El día 15 del mes de Kislev, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, el rey Antíoco construyó un altar en honor al dios Zeus. Mandó construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén. Y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. En honor a los dioses de otras naciones, muchos israelitas traidores quemaban incienso en las puertas de las casas y en las calles. Además, cuando los inspectores encontraban una copia de la ley de Dios, la rompían y la quemaban. Si uno de Israel era sorprendido con algún libro de la ley de Dios, o si éste la obedecía, sería condenado a muerte. Pero si lo había ordenado el rey, porque así lo había ordenado el rey, los extranjeros que no eran creyentes en Yahvé, aprovechándose de su poder, perseguían constantemente a los de Israel. El día 25 de cada mes se presentaban ofrendas en el altar dedicado al dios Zeus, la abominación desoladora que se había construido sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo de Jerusalén. A las madres que hacían circuncidar a sus hijos les colgaban sus hijos al cuello y las mataban. También mataban a sus familiares y a los que habían circuncidado a los niños. A pesar de toda la persecución, hubo israelitas valientes que se negaron a comer alimentos impuros. Estos israelitas estaban dispuestos a morir antes que comer esos alimentos y desobedecer la ley de Dios. Fueron muchos los que murieron. Aquella fue una época de mucha desgracia para Israel. Dice aquí el libro de Macabeos, capítulo 1. Esto está en la Biblia católica, aquellos que quieran leer un poco más sobre toda esa situación. O sea que cuando vemos el libro de Macabeos, podemos entender a qué se refiere Daniel. O sea, Daniel habla del imperio Seleucida. Un imperio que era distinto a los demás. ¿Por qué? Porque era un ejército bien poderoso, donde se utilizaban hasta elefantes para la guerra, como hacían en la India. Pues eso lo trajeron acá los Seleucidas. O sea, tenían una manera de combatir y de imponer su dominio distinto a los demás. Era un ejército bien poderoso. Entonces, Antíoco Epifanes IV es el cuerno pequeño que menciona Daniel capítulo 7. Es la cuarta bestia y los 10 reyes de Daniel 2 también, según la historia. Entonces, como los preteristas totales y hiperpreteristas que vemos hoy dentro de algunos grupos dicen que la cuarta bestia es el Imperio Romano. Pues ellos lo hacen de manera arbitraria y selectiva. Ellos de manera arbitraria y selectiva omiten este periodo de la historia y brincan a el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano no tiene nada que ver con lo que mencionó Daniel. En próximos videos vamos a estar viendo la profecía de las 70 semanas, al igual que la profecía del Daniel 8, la vamos a leer nuevamente, Daniel 8 y Daniel 9 y los demás, para que usted vea que en el contexto histórico se estaba hablando del periodo de la rebelión macabea y del rey Antíoco Epifanes IV. Aunque algunas cosas que ellos esperaban no se cumplieron como ellos esperaban. Por ejemplo, ellos creían
que Antíocos Epifanes, el cuerno pequeño, sería destruido por Dios, y que una vez él fuera destruido, ellos iban a recibir el reino eterno de Dios, como dice Daniel 7. Y se dio la rebelión macabea, vencieron a Nabucodonosor, se creó un gobierno autónomo de Israel por varios años. Parecía que iba a llegar el reino de Dios, que se iba a cumplir la profecía de Daniel 7. Pero ¿qué pasó? Ese reino no duró mucho tiempo, porque llegó el Imperio Romano. Y cuando llegó el Imperio Romano, se formó un revolú. Porque entonces poco a poco fueron sometiendo nuevamente al pueblo de Israel. Y cayeron bajo el dominio de otro imperio más. O sea, no puede ser, porque se supone que ya el reino haya venido. Derrotamos al cuerno pequeño, ¿por qué entonces surge este otro imperio? Entonces, pues, no sabían qué hacer. Y comenzaron a surgir movimientos y sectas, los esenios, comenzaron a surgir los celotes, los asmodeos, cada movimiento y grupo, sectas apocalípticas que anunciaban el reino de Dios, personas que decían ser el Mesías. Incluso existe un texto apócrifo, Cuarta de Esdras, donde se dice que Daniel se equivocó en la interpretación de la cuarta bestia y que realmente la cuarta bestia representaba al Imperio Romano. Pero esas cosas, los preteristas no se las dicen, porque son cosas que les desbaratan y les destruyen su sistemita. Pero nosotros las vamos a hablar aquí. Las vamos a hablar aquí. Porque son hechos históricos que confirman lo que está ahí. Pero no se cumplieron las expectativas que se tenían. No llegó el reino eterno de Dios una vez derrotaron a Antíoco Epifanes IV. Y Antíoco Epifanes IV no murió como dice Daniel. Por eso es que algunos dicen quizás ni siquiera esté hablando de Antíoco Epifanes IV. No se cumplió como ellos creen. Ellos creían que vendría una resurrección literal del mundo. El reino de Dios va a llegar. No vino. Quien vino fueron los romanos. Uy. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Vamos a dejarlo hasta ahí. Así que, resumiendo para concluir. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7 habla de 4 imperios mundiales. Específicamente el cuarto imperio. Si seguimos la historia, y no un sistema, vamos a poder ver que la cuarta bestia era el imperio Seleucida. Y que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y de Daniel capítulo 8 era Antíoco Epifanes, cuarto rey Seleucida, quien persiguió y sometió al pueblo de Israel, que hizo una abominación desoladora en el templo de Jerusalén, que construyó un altar dedicado a Zeus, que buscó e hizo que los judíos violentaran la ley de Dios y los mandamientos del antiguo pacto. Fue Antíoco Epifanes IV, no Nerón. Nerón ni se enteró de eso. Las cosas hay que decirlas como son, no a conveniencia. Tenemos que presentar los hechos de manera objetiva, no de manera propagandística.
porque entonces le faltamos a la verdad y no estaríamos siendo seguidores de Cristo, quien nos enseñó a hablar la verdad, a conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y Él mismo se identifica como la verdad. Todo aquel que es de la verdad excusa su voz. No podemos mentirle a la gente y esconderle la verdad. Eso es pecado. Pero nada, amigos, esto ha sido todo por este video. Si fue de su agrado, denle like, comparta, comente en la caja de comentarios. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido y hasta la próxima.